¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir esta noche en los estudios a Ricardo Sos, experto en seguridad y criminología. Vamos a estar abordando pues muchos temas importantes para el país con el experto esta noche. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Un fraterno saludo para todos los televidentes. Quiero agradecer este espacio y a la orden para poder brindar una opinión. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Ricardo, ¿cómo analiza que nos encontramos en el país en cuanto a las estadísticas en la tasa de homicidios, de cómo cerramos más o menos el año anterior y cómo ha iniciado este 2022? Bueno, es importante hacer una reflexión y quiero hacer la observación que hasta este momento los datos oficiales, el dato país, todavía no ha sido proporcionado por la Mesa Técnica Interinstitucional, por lo cual todavía hay un margen que existe para poder conocer cuál ha sido el dato final del país. Pero con los datos que las instituciones del sector justicia han brindado de manera inicial, el 2021 cierra con un promedio de 3.1 homicidios diarios y el mes de diciembre, que es el que está pendiente de la consolidación, de la validación respectiva, más el último trimestre, nos permite establecer de que no habrán cambios y el año 2021 se convierte en el año con menor homicidios desde que la Policía Nacional Civil tiene registros, que es desde 1996. Desde 1992 al 95 no tenía registros porque estaba en un proceso de formación nuestra policía. Las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil nos indican que el 2021 se convierte en el año con menor violencia homicida. Ahora, esos son los datos oficiales. Ahora, en cuanto a la investigación que yo he desarrollado, he levantado una base de datos aproximadamente desde 1932, en el periodo del Martinato, y puedo establecer que el 2021 se convierte en el año con menos violencia homicida en su tasa por cada 100,000 personas en la historia de la República de El Salvador. Lo que sucede es que, digamos, de alguna manera los funcionarios, las autoridades, de alguna manera se guardan o se restringen por algunos periodos donde no se disponía de estadística oficial. Y por otro lado también es importante establecer que entre 1821 y 1824 no tenía imprenta el país. Por lo tanto, no se tiene una base sobre la cual nosotros podamos desarrollar a través de una investigación de las hemerotecas que tenemos todavía como fuente consultiva. Y esto es lo que de alguna manera algunas personas tratan como de establecer cuando se brindan estos datos. Pero luego, entre 1821 y 1850, Eduardo, El Salvador registró 5 conflictos armados. Sí. Ese es el inicio de la República, posterior al proceso de conquista. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que con 5 conflictos entre 1821 y 1850, y luego de 1851 a 1931, nada me hace suponer que la tasa de violencia homicida fue inferior a la registrada en el 2021. Solo le doy 2 elementos. En el periodo del Martinato, la tasa de homicidios osciló entre 80 y 89 homicidios por cada 100,000 habitantes.
y en el imaginario colectivo lo que nos tratan de brindar alguna opinión algunos historiadores es que, o algunas personas que se dedicaron a estudiar el periodo del Martinato, establecieron como un periodo seguro. El gobierno del general Martínez estuvo rodeado de muchos mitos y leyendas. Uno de ellos era, eso me lo decía mi abuelita, de que si hubiera estado el periodo de Martínez no existieran pandillas, porque él les cortaba las manos, los dedos, y una serie de historias que por supuesto a mí me cautivaban. Pero cuando yo inicio los primeros estudios de criminología, fue de los primeros periodos que yo investigué motivado por las historias de mi abuela. Y por cierto, antes de fallecer yo le pude decir a ella de que lo que ella me decía no era cierto. Pero ella era una fiel admiradora del general Martínez. Pero luego, en el periodo de lo que es 1821 a 1899, las tasas de homicidios superaban y oscilaron entre 60 y 75 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que nos refleja la historia de la violencia homicida, de tal manera que durante la última década, entre 1890 y 1899, se funda el sistema penitenciario salvadoreño. Y esto nos permite establecer, a través de la criminología y sus ciencias auxiliares, de que la historia de nuestro país siempre ha estado enmarcada en una sociedad violenta y que ha privilegiado la violencia como método exclusivo para resolver diferencias o conflictos. Ahora, ¿qué ha marcado la diferencia en el año 2021 para que haya una reducción considerable en la tasa de homicidios? Bueno, yo sigo manteniendo mi opinión, que es el giro, el cambio en la estrategia del enfoque de la seguridad pública, liderada por lo que es el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como el garante y el que establece las políticas públicas de seguridad. Luego, la Policía Nacional Civil se convierte en el articulador estratégico operativo de esta política y que en este momento se denomina Estrategia Plan Control Territorial. La Policía Nacional Civil se hace acompañar del invaluable apoyo de la Fuerza Armada y hay un eje transversal que en muy pocas ocasiones se comenta y es el tema de la transversalidad en la estrategia que es centros penales. Y un nuevo elemento que aparece en el 2021 es la incorporación de la Fiscalía General de la República a lo que se ha conocido como Gabinete de Seguridad Ampliado. Este giro, Eduardo, no consiste solamente en una mejor articulación, en una unidad de los funcionarios que trasciende también a las instituciones. En mi opinión, hay una técnica policial guiada por inteligencia que es la que reestructura el combate, la represión de parte de la Policía Nacional Civil, fundamentada en dos aspectos de cualquier policía en el mundo, que es la inteligencia y la investigación. Estos pilares lo que han hecho es atacar de una manera estratégica resolviendo problemas, no centrándose en personas, sino en resolver, en mi apreciación, los delitos de alto impacto que afectaban a la sociedad salvadoreña. Y de tal manera, Eduardo, que además de la disminución en la tasa de violencia homicida por cada 100.000 personas, del 1 de junio del 2019 hasta esta noche, se registran 75 días con 0 homicidios. Estamos hablando que durante 32 meses de la administración del Gabinete de Seguridad, 2 meses y medio de estos 32 meses se han tenido 0 homicidios. Ahora, ¿cómo contrasta eso con un tema muy impactante en el país y es el descubrimiento o que salga a la luz el tema de las fosas clandestinas que se ha encontrado en Nuevo Cuscatlán, lo de Chalchuapa, donde hay una gran cantidad de cadáveres de personas asesinadas? ¿Cómo se maneja estos datos a la baja
cuando se están descubriendo este tipo de hechos, que hay que decirlo, no es un hecho nuevo, no es que está ocurriendo en este periodo, sino que en este periodo es que se da a conocer esta situación y no se sabe cuántos más se dan y no pueden ser obviamente contabilizados si una persona desaparece como una persona asesinada hasta que se descubre esto. Yo, bueno, debo en primer lugar reconocer y valorar mucho su enfoque desde la óptica periodística, de poder reconocer que el tema de las denominadas fosas o cementerios clandestinos no es nuevo. El Salvador, lastimosamente, y esto a través también del mismo estudio metodológico de la criminología, he podido establecer que las fosas o los cementerios clandestinos siempre han existido en esta historia de república. Antes del conflicto armado, durante el conflicto y posterior al conflicto. Lo que sucede en términos generales es que no se promueve o no se visibiliza lo que ha sido el efecto de lo que es la fosa clandestina, que tiene a su base el tema central de los desaparecidos. En 1932, lastimosamente, El Salvador es el primer país en América Latina que registra la primera masacre donde tiene a la base el tema de los desaparecidos. Luego, en 1960, nuestra hermana República de Guatemala lo establece ya como una práctica delictiva criminal de parte de un Estado. En 1962 surge nuevamente El Salvador, cuando aparentemente había un periodo de descenso y que no se abordaba la temática. En la década de los 60, principalmente entre 1963 y 69, y la década de los 70, se profundiza las desapariciones con motivaciones políticas. Correcto. Donde se estaban desapareciendo líderes sindicales, líderes políticos, adversarios políticos que en aquel momento de lo que se conoció como los gobiernos o administraciones militares, había una porción que desaparecía personas y las enterraba en fosas clandestinas. Pero también en esta época, previo al conflicto, surgen los denominados escuadrones de la muerte, que también son responsables de otra cantidad de asesinatos y ocultamientos. Durante el periodo ya del conflicto armado, entre 1980 y 1992, los estudiosos del conflicto, muchos académicos, establecen que El Salvador registró entre 7,000 y 10,000 desaparecidos durante el conflicto, resultando que el número que tiene mejor aproximación académica, de acuerdo a la técnica de investigación, fueron aproximadamente 7,000. Llega la firma del Acuerdo de Paz en 1992 y entre 1992 y el año 2001 hay una aparente calma nuevamente con el tema de los desaparecidos, hasta que surge entre el año 2001 y 2003 las primeras personas que aparecen ya desmembradas producto de la violencia que ya generaba los grupos irregulares denominados maras o pandillas. Usted recordará, Eduardo, aquella cabeza que aparece en el Parque Libertad con el registro de una de las pandillas en la frente y cómo las diversas partes de ese cuerpo fueron esparcidas en el centro histórico de San Salvador. Y ya en ese periodo se tienen las fosas clandestinas posterior al conflicto. Vamos a continuar hablando de ese tema. Tenemos que hacer una pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Ricardo Sosa, experto en seguridad y criminología, y hablábamos pues del tema del caso de los desaparecidos, que no es un fenómeno nuevo, reciente en nuestro país, pero que lamentablemente pues se ha ido manteniendo en alguna medida, en algunos casos, desde el periodo, antes del periodo de la guerra, en el periodo de la guerra, hasta tener raíces también en la actualidad en nuestro país. Sin duda, y de esta situación también, Eduardo, yo tengo la evidencia empírica, al menos desde el descubrimiento de algunas fosas entre el año 2010 y el 2018, que es donde también hay una cantidad de hallazgos de parte de las autoridades. Ahora, con el tema de las fosas actuales, tiene una vinculación directa con los desaparecidos del 2010 a la fecha, que son los que yo sí he investigado y he estudiado a profundidad. Del 1 de enero del 2010 al 31 de mayo del 2019, en sedes fiscales hay 32.403 denuncias de privaciones de libertad, que corresponde a los dos gobiernos del FMLN, y no está considerado en esta estadística del 1 de junio del 2009 al 31 de diciembre del 2009. Hago esa observación. Por lo tanto, yo tengo todo una recolección de evidencia empírica, indicadores, notas periodísticas, maderas de periódicos, donde se establece que entre el 2017 y 2018 el promedio diario de denuncias de personas desaparecidas era de 10. Y en la estadística oficial de Fiscalía General de la República, en aquel momento de la administración del exfiscal Douglas Arquímedes Meléndez, el promedio era de 10.2. Y de toda la década anterior fue de 9.2. Por lo tanto, ¿qué es lo que encontramos? Que la administración del Gabinete de Seguridad actual recibe el 1 de junio del 2019 con un promedio de 9.2 denuncias diarias de personas desaparecidas. En este momento, al 15 de febrero, el promedio de denuncias diarias oscila entre 1.3 y 1.9 denuncias diarias en sede fiscal y en sede policial. ¿Qué significa eso? ¿Hay menos denuncias, que la gente va a denunciar menos, o hay menos casos? Ambos. Lo que sucede es de que aquí ha existido un criterio, en mi opinión, no técnico, de una inadecuada lectura, que ha sido fundamentar la lectura del tema de las denuncias diarias de personas desaparecidas, fundamentando la opinión basada única y exclusivamente en el tema de denuncias, como que fuera únicamente un dato estadístico. Lo que sucede, hay que establecer, y gracias a las actuales autoridades del Gabinete de Seguridad, ahora como país, y le hablo a título personal, puedo comprender mejor el fenómeno y el drama de los desaparecidos de cuando lo comencé a investigar, porque la hipótesis académica con la que yo surgí en el año 2010 era: se están disminuyendo los homicidios, pero incrementan los desaparecidos. Y uno de los primeros hallazgos que encontré, el soporte tanto en sede fiscal, policial y en el Instituto de Medicina Legal, es que no existe respaldo para esa hipótesis. Por lo tanto, yo la descarté completamente. Ahora, en el tema de los desaparecidos, al 16 de febrero del año 2022, hay que decir de que lo que me indican los datos de las estadísticas oficiales de las tres instituciones del sector justicia es que más del 60% del total de las denuncias diarias son encontrados con vida y no existía delito, Eduardo. Por lo tanto, la lectura que estuvimos haciendo como sociedad y como Estado salvadoreño no era la más adecuada, ahora, fundamentándola en denuncia. Pero aquí es importante la prontitud con que las autoridades den a conocer
los resultados de investigaciones para descartar si es algunos casos que hemos visto en redes sociales que dicen persona localizada y ponen la foto, o sea, con mosaico y todo, dicen persona localizada, se encontraba con vida, estaba con bien y todo. Entonces esa se denuncia desactivada. Luego sale otro caso y algunos son confirmados, pues lamentablemente otros no, pero en la medida esa información vaya fluyendo, pues se va conociendo la realidad de la cantidad de casos que se puedan estar generando en el país. Sí, yo creo que las instituciones del sector justicia mantienen y han mantenido una difusión de la información por la vía oficial, incluso esta modalidad que ha asumido el Gabinete de Seguridad ampliado desde el año pasado, de presentarse todos los funcionarios cuando hay presentación de imputados, cuando hay decomisos, cuando existen una serie de situaciones de alto impacto para la sociedad o que las autoridades consideran oportuno sentar una posición, surgen y sin ningún protagonismo. Yo veo que no existe aquella situación donde uno de los funcionarios quiera atribuirse o colgarse una medalla. Están manejando y están modulando muy bien esa presentación. Ahora, en el tema de las fosas clandestinas o cementerios, como los denomina la prensa, principalmente de la actualidad, yo quiero decirle cuál es mi lectura, y es que no habíamos tenido la operatividad de la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil y el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad para darnos cuenta que las fosas de la actualidad corresponden a restos humanos de la década anterior también. Porque lo que sucede es que algunos casos que han trascendido a multiplataformas de redes sociales, que han sido de conocimiento público y que trascienden la parte del imaginario colectivo, son los que han generado como que el tema de la investigación le está ganando la lucha, la criminalidad a las instituciones del sector justicia, y no es así. Yo quiero establecer que, y debo de reconocer y honrar el trabajo de la Fiscalía, de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Justicia y Seguridad, con el acompañamiento de la Fuerza Armada, porque ahora nos damos cuenta que las fosas clandestinas de este momento están descubriendo restos humanos que se generaron durante la tregua del gobierno del expresidente Mauricio Funes. ¿Y esto en qué lo fundamento? En los estudios antropológicos forenses de los restos humanos. Ahora, hay casos también actuales, Ricardo, como el de estos jóvenes que desaparecieron, pues lamentablemente en la zona de Nuevo Cuscatlán, los hermanos que fueron encontrados en una de las fosas también, lamentablemente. O sea, hay casos anteriores, hay casos nuevos también que se pueden estar generando. Ahora, la articulación, ese trabajo de la mano de Fiscalía, Policía y tal vez los tribunales, siempre da fruto. Me acuerdo en la época de los casos de secuestros, al estas instituciones trabajar de la mano, se logró combatir y controlar esta ola que estaba afectando en su momento a nuestro país, de los remanentes de bandas y todo, que empezaron, que estuvieron en el conflicto y que se dedicaron a secuestrar a las personas. Ahora, de este trabajo articulado también empieza a dar frutos en otras áreas en el país. Bien interesante esa propuesta que usted hace, Eduardo, porque mi lectura es que esos mismos fiscales y ese mismo policía, que es el comisionado ahora, Mauricio Antonio Arraeza Chicas, en ese entonces fiscales especiales, Rodolfo Antonio Delgado Montes y Gustavo Villatoro, eran parte de una generación de fiscales y policías que comenzaron a batallar y a combatir las bandas organizadas. De tal manera que prácticamente ellos fueron los articuladores de erradicar el secuestro. Y ahora esas buenas prácticas considero yo que son las que están retomando para una investigación especializada. Esta tripleta del fiscal, el licenciado Rodolfo Antonio Delgado Montes, el licenciado Gustavo Villatoro como ministro de Justicia y Seguridad Pública y el comisionado
Mauricio Antonio Arracia Chicas, con la gente que les acompaña en el equipo estratégico, han logrado establecer disposiciones de técnicas especiales de investigación, y usted ve cómo ese caso también tan lamentable de la zona de San Diego y que repercute en Rosario de Mora con el hallazgo de los restos humanos calcinados, se desarrollan técnicas especiales de investigación que son el rumbo y el giro del Gabinete de Seguridad enfocado en investigación especializada, en aprovechar los actos iniciales de investigación y estas técnicas especiales que permiten presentar, capturar, presentar ante la justicia, y que Fiscalía, con el trabajo de la investigación especializada de la policía, sostenga y gane los casos. Ricardo, debido a su experticia, los casos de personas desaparecidas que se puedan estar dando en el país, ¿son atribuibles únicamente a las pandillas, o aquí puede haber casos de personas desaparecidas que yo he escuchado han sido vinculadas a casos de droga, por ejemplo, de distribución y comercio de droga? O sea, hay como varios actores, o cada persona desaparecida tiene una connotación con tema pandillas. Sin duda, esta ha sido parte de la información que vía la investigación especializada del Gabinete de Seguridad actual, al menos yo he podido comprender mejor y he podido descartar posibles hipótesis con las cuales yo partí entre el 2010 y el 2013. En este momento, Eduardo, si la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fuerza Armada están ubicando, localizando y encontrando a las personas con vida y que no existía delito en más del 60% del total de las denuncias, esto me indica una situación, y es mi lectura, y envío este mensaje también a los funcionarios del Gabinete de Seguridad con mucho respeto, y es que el protocolo de búsqueda de acción urgente y la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas está cumpliendo la misión para la cual fue diseñada. Está logrando la localización, la ubicación y el entregar con vida a sus familias a las personas que fueron reportadas como desaparecidas. Pero por otro lado también, Eduardo, esto también nos refleja una profunda crisis en la que está la familia salvadoreña, en la cual no existe una adecuada comunicación, no hay principios, no hay aplicación de valores dentro de la familia. Tenemos una situación también con la juventud. Entre los 11 y los 29 años es el sector, el grupo que está registrándose con mayor denuncia de persona desaparecida, que por cierto ya existe un delito a partir de octubre del 2019, que es el de desaparición de personas. Vamos a hacer una pausa y regresamos abordando el tema, Ricardo. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre temas de seguridad esta noche con Ricardo Sosa, experto en el tema y en criminología. Ricardo, antes de la pausa estábamos hablando sobre el tema en las familias, el control que se debe tener y sobre todo también una mejor relación con los hijos en este caso. Yo creo que necesitamos rescatar a la familia salvadoreña para salvar la nación. Ese ha sido mi mensaje durante los últimos años con relación al tema de las personas desaparecidas, porque ahora, 16 de febrero del 2022, yo puedo establecer una opinión fundamentada en evidencia empírica, en la cual, si no
hay un resurgir, un renacimiento de la familia salvadoreña, muy poco van a poder hacer las instituciones del sector justicia, porque a ellos les corresponde principalmente el combate y la represión. La policía trabaja muchos programas de atención a víctimas y de prevención. Y la fiscalía también, yo debo de reconocer que en la administración actual del licenciado Rodolfo Antonio Delgado Montes se está haciendo un gran esfuerzo que yo sé que va a dar frutos, y es un enfoque victimológico, un eje transversal de atención a las víctimas, porque si hay una institución que su especialidad es las víctimas, es la fiscalía, y el señor fiscal con su equipo de trabajo, el señor fiscal adjunto y las jefaturas especializadas han logrado comprender que no pueden la fiscalía no debe continuar resistiéndose al tema victimológico, porque las anteriores fiscalías a la actual del licenciado Delgado Montes privilegiaban a la víctima, pero a la víctima testigo, a la víctima aquella que va a servir en los tribunales y se le va a lograr toda la información para luego desecharla. Y como hemos tenido en el pasado, en administraciones anteriores, problemas vinculados a la atención a víctimas. Así que en El Salvador no hay un ministerio, no hay una institución que trabaje por la familia. Esa está delegada principalmente a las iglesias, que son el soporte de la familia. Pero en este momento, mi mensaje a usted, padre de familia, abuelo, adulto, tío que nos sintoniza: conviértase en un adulto significativo para sus hijos, para sus hijas, para sus nietos, para sus sobrinos, porque al mejorar la comunicación y al romper esos esquemas de nuestras generaciones anteriores, podemos tener una mejor comunicación y estar cercanos, que seamos nosotros los referentes de ellos. Pero usted me hacía otra parte que no la respondí en el segmento anterior. Sí, también hay un problema criminal y delictivo en el drama de los desaparecidos, y donde sin duda los grupos irregulares denominados pandillas están involucrados y que ejercen a través de sus directrices, de sus lineamientos, de su metodología de dirigir y conducir sus operaciones criminales, desarrollan una serie de instrucciones de homicidios por diferentes motivos, con el ocultamiento del cuerpo, bajo la premisa equivocada con la cual en 1932 surge este fenómeno en América Latina, y es que a alguien de estos criminales le dijeron: sin cuerpo no hay delito. Y eso, a través de la ciencia forense, de la criminología, no hay nada más extraviado que eso. No existe crimen perfecto, lo que existe son deficientes investigaciones o falta de voluntad política para resolverlos. Y eso es lo que se está erradicando en esta administración, en mi opinión. Ricardo, hay un tema también que es muy delicado y que falta mucho trabajo por realizar, hay que decirlo claramente, por parte de las autoridades, y es el control en los territorios. Es un tema que si se llega de repente, ya no hay operativos muy fuertes reaccionando a una coyuntura, pero es importante planes concretos para tomar el control de los territorios en sectores donde hasta para la misma policía es difícil llegar, para generar estabilidad y tranquilidad a la población. Sin duda, yo considero y no comparto cuando se establece que la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada no pueden ingresar a determinados territorios. Eso es falso. La Policía Nacional Civil tiene presencia territorial con el acompañamiento y apoyo invaluable de la Fuerza Armada de El Salvador. Lo que sí existe definitivamente es la presencia del crimen organizado y de las pandillas que se convierten en el enemigo número uno de la sociedad salvadoreña. Existen, son reales, continúan golpeando, causando daño, luto y dolor a la sociedad salvadoreña. Existen crímenes, existen delitos. Los delitos de alto impacto yo los establezco de la siguiente manera. El Código Penal salvadoreño establece 275 delitos, de los cuales a nivel de criminología
se establece cuáles son los delitos de alto impacto. Usualmente la norma nos establece 20 delitos. De estos 20 delitos en El Salvador oscilan entre 9 y 13 los de mayor relevancia. Y sabe usted, Eduardo, que durante el 2021, durante el 2020, durante el 2019, el delito número 1 en El Salvador no son los homicidios, son las amenazas. Y el delito número 2, el siguiente paso, las lesiones. Por lo tanto, durante los últimos 3 años tenemos evidencia de que la sociedad salvadoreña continúa en la ruta y en el esfuerzo y en la lógica de resolver cualquier diferencia o conflicto utilizando la violencia. ¿Qué es amenaza? Amenaza es lo que nosotros vemos en cada semáforo, en cada parqueo de centro comercial, en la colonia, en el pasaje, en la senda, en el cantón, en el caserío. No sabes con quién te estás metiendo. Ya vas a ver, te vas a arrepentir. Viene el otro ciudadano preocupado y lo va y lo demanda en sede fiscal o policial. Y luego de las palabras pasamos a la acción, usualmente con arma cortopunzante. Por lo tanto, el trabajo del Gabinete de Seguridad actual ampliado, en mi apreciación, está siendo categórico. Yo veo una cantidad de capturas administrativas y en flagrancia ejecutadas por Policía Nacional Civil a lo largo y ancho del territorio nacional. Veo órdenes judiciales y administrativas de la Fiscalía General de la República emanadas por el señor fiscal Rodolfo Delgado. Veo una operatividad, veo policías y veo personal de la Fuerza Armada motivando, sirviendo y protegiendo a la población cada día. Esta mañana, Eduardo, más de 28,000 hombres y mujeres solo de la Policía Nacional Civil se levantaron de madrugada con la disposición de servirnos y cuidarnos. Y por el otro lado, más de 20,000 personas en la Fuerza Armada están sirviendo, y a esto sumémosle la gente que trabaja en centros penales, los y las fiscales, que muy poco se habla de ellos. Por supuesto que en mi apreciación falta mucho por hacer. En el tema de las extorsiones. Pero también hay logros y avances significativos que no deberían también de verse de lado. Ahora, en el tema de las extorsiones, el transporte colectivo, locales comerciales siguen siendo víctimas sobre todo de las pandillas, y es un fenómeno que no ha logrado ser controlado. ¿Qué es lo que falta? ¿Reforzar más planes operativos, otro tipo de estrategia para enfrentar este tipo de problemas, generar más confianza para más denuncia en la población? ¿O qué estará faltando para controlar este tipo de flagelos? Bueno, voy a iniciar por el dato, por la evidencia. Eduardo, el delito de extorsión simple y extorsión agravada es el de mejor rendimiento en sede judicial en El Salvador, con más del 96% de condenas en tribunales, porque la investigación especializada de la Policía Nacional Civil a través de diferentes técnicas especiales permiten fortalecer y sostener para que los y las fiscales en tribunales especializados logren estas sendas condenas de estas estructuras. Por lo tanto, creo que en muchas ocasiones el tema de la extorsión también ha sido visibilizado de una manera por algunos sectores de la vida nacional que usualmente en diciembre mandan a hacer un banner, lo abren, montan una conferencia de prensa y dicen: nosotros pagamos 10 millones, 12 millones, X cantidad de millones. Pero cuando usted investiga en sede fiscal y en policial, esos sectores, esos gremios que denuncian la extorsión no tienen las denuncias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos sectores que más afectan la imagen en los indicadores internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial, el Doing Business y otros indicadores económicos tienen un rubro que establece a nivel internacional como el costo del crimen para hacer negocios en un país. Cuando en el concierto internacional los grandes inversores con sus equipos de asesores ejecutan una serie de proyecciones a en qué país podemos invertir,
no se le muestran los lagos, los volcanes, las playas, sino estos indicadores. Y estos indicadores están generados usualmente por notas periodísticas que exacerban y elevan este tipo de conferencias de prensa donde no tienen evidencia de denuncia. Por lo tanto, para combatir la extorsión, mi planteamiento es bien práctico. Necesitamos una campaña nacional donde todos nos unamos contra este delito y podamos mejorar todavía los indicadores que en el año 2020 y 2021 han crecido la denuncia en sede fiscal y policial, porque de alguna manera la gente ha desarrollado aquí pequeños esfuerzos. Se recuerda aquella campaña que tenía la imagen de don Ramón, yo no me dejo rentear. Pero eso fue como un ánimo, mucha gente compró stickers, los puso en los vehículos, algunos se atrevieron a ponerlo en los negocios, pero no pusieron la denuncia. Entonces, creo que el siguiente paso es romper ese mito y ese tabú que tanto daño le sigue haciendo a la denuncia. Y es que no denuncies porque ahí mismo te van a reportar con los delincuentes o los criminales. Eso es falso. Eso no tiene ningún asidero legal, no tiene ninguna nota periodística, al menos que compruebe que eso fue cierto. Estimado micro y pequeño empresario, usted que puede sentirse o que está siendo víctima de la extorsión, usted tiene derecho a vivir una vida libre de extorsión. Yo, con mucho respeto, le animo a que acuda a la sede fiscal o policial más cercana. Más del 96% de las denuncias tienen condenas en este delito. Por lo tanto, hay una ruta ya establecida por la alta investigación especializada y ahí está la evidencia, Eduardo. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay otro tema, Ricardo, que queremos aprovechar a abordar por su expertise y es el tema de las incautaciones de droga que se incrementaron desde el año pasado en nuestro país. Algunos dicen droga que solo podría pasar por nuestras costas para tener como destino único en los Estados Unidos. Otros dicen no es así, hay un porcentaje de droga que se queda en El Salvador y que es consumida o comercializada vía menudeo, pero al final una u otra afecta a El Salvador. Sin duda, y yo creo que aquí es importante este tema que usted plantea, Eduardo, por lo siguiente, porque amigos televidentes o cibernautas de alguna manera podrán cuestionarse, mire, ¿y nosotros qué ganamos de combatir el crimen organizado transnacional en aguas profundas y a estas distancias? Pues El Salvador es suscriptor de tratados y convenios en temas vinculados al combate mundial de las drogas. Y estos tratados y estos convenios, El Salvador sí los respeta y los está honrando y los está cumpliendo. Y es más, Eduardo, ayer, antes de la noticia de la captura del expresidente Juan Orlando Hernández, era tendencia mundial esta noticia de la incautación de 1.9 toneladas, la más reciente, la que todavía esta noche no ha llegado a tierra, porque la gente se imagina que es ahí, atrás de la Reventazón, donde hacen estas incautaciones. Para que tengan una idea, esta última incautación anunciada por el señor presidente el domingo anterior, es como que agarremos un vehículo del río Paz al Guascorán en toda la costa de nuestro Pacífico y la hagamos 3 veces. Esa es la distancia hacia donde la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Naval hace la incautación. Y después esa misma distancia de 3 veces la costa regresar con
ya esta embarcación de bajo perfil anclada a lo que es el buque patrullero marítimo. Por lo tanto, esta última incautación de la Fuerza de Tarea Naval Tridente se convierte en la incautación a mayor distancia en 200 años de República. Tampoco tengo duda ni temor en decirlo. Y esto es la alta experticia y la capacidad de esta Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Naval. Y por supuesto aquí hay un actor que aunque él no lo busque, aunque no lo quiera, hay que mencionarlo, y es el vicealmirante René Francis Merino Monroy, quien ya antes de ser ministro de la Defensa Nacional como comandante de la Fuerza Naval tenía una serie de registros en incautaciones de droga, cocaína pura en el Océano Pacífico. Pero con las que ha sumado en la actual administración como ministro de la Defensa, se convierte en el naval más exitoso de América Latina en el combate mundial de las drogas. Y el ministro René Francis Merino Monroy está demoliendo sus propios mejores registros y está a pocas incautaciones en este 2022 de registrar nuevas marcas que él está pulverizando. Así de categórico, así de contundente el trabajo de la Fuerza Naval, para quienes hasta la base de la Unión les mando todas las bendiciones y mis agradecimientos como ciudadanos, porque nos honran y nos ubican en un sitial de honor donde El Salvador es líder en este problema mundial de las drogas. Y por supuesto que también esto se hace en nuestras 200 millas náuticas a través de la Fuerza Naval y la Storm de la Policía Nacional Civil, que es conocida por la gente como la Policía Costera, que también en estos 46 días ha generado 2 golpes a las actividades criminales del narcotráfico, de esa droga que por supuesto mucha de ella queda en nuestro país. Eso iba a preguntar, si quedaba droga aquí. Por supuesto, Eduardo, si aquí hay incautaciones que la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil desarrolla y ejecuta prácticamente todos los días, porque esto es un fenómeno mundial. Ahora, los países beneficiados con estas incautaciones son Guatemala, México, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Europa. Ese mismo kilo de droga, ese paquete que tiene un costo aproximado de $25,000, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, en diferentes estados, alcanza el valor entre $35,000 y $65,000 de los Estados Unidos. Es el sueño de los narcotraficantes, del crimen organizado transnacional, llevar a los Estados Unidos de Norteamérica, el país de mayor consumo de cocaína pura y de crack, y también de muertes por intoxicación por cocaína en los Estados Unidos. Y es más, el año 2021 registraron sus mayores registros de muertos, enfermos, drogadictos que han sido fallecidos por toda esta droga que está consumiendo la sociedad norteamericana. Ricardo, por lo tanto, deben de honrar el trabajo de nuestra Fuerza Armada y de la Fuerza Naval. Esto da para un tema más, Ricardo. Se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle por haber compartido su análisis de la situación de seguridad en nuestro país. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Y a usted, amigo televidente y cibernauta, que Dios le bendiga. Trabajemos por nuestro país y trabajemos en la familia. Conviértase en un adulto significativo. Que Dios le bendiga. Y gracias a ustedes por su sintonía esta noche. Por favor, que descansen y su cita con nosotros, ya lo sabe, el día de mañana.